La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, ya con nosotros Enrique de la Madrid, licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. De 2015 a 2018 ocupó el cargo de secretario de Turismo, del 12 al 15 el de director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, del 6 al 10 de director general de la Financiera Rural, además de haber sido diputado federal de 2000 a 2003 y coordinador general técnico de la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de 1994 a 1998. En el sector privado fue presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo con México y director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de HSBC para México y América Latina. Desde 2019 es el director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. También es articulista en el periódico El Universal y conduce y dirige el programa Ahora, Futuro, México y el Mundo por ADN 40. Enrique, es un gusto poder tenerte en los micrófonos de Contextos. Arturo González, Manuel Cerrato y una servidora Marcela Pámanes, te saludamos. Marcela, Manuel, Arturo, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y con su público. Gracias. Saludos, Enrique. Saludos. Enrique, creo que lo primero que tendríamos que preguntar es si hubiese necesidad de hacer un diagnóstico general de lo que nos está pasando en México en momentos post-pandemia, por supuesto, en momentos tan apretados de la agenda internacional, la ausencia del presidente en la Cumbre de las Américas, las crisis inflacionarias, etcétera. ¿Cuál sería el diagnóstico que tú harías? Bueno, dos temas. Una, que me parece que en México está dejando pasar oportunidades muy importantes, porque en el mundo que hoy vivimos, a pesar de que se ve tan complejo, está lleno de cosas buenas para México. Y pongo ejemplos. El conflicto China-Estados Unidos debería de convertirse en que muchas de las inversiones que van a salir de China, que son europeas, que son americanas, que son asiáticas, deberían de tener como destino natural México. Pues hay que ir por ellas. La otra, hay un tema de crisis de cambio climático. Acabo de estar estos 12 o 3 días pasados en Silicon Valley, en Estados Unidos, y ahí te explican toda con más claridad cómo México es muy competitivo en energías renovables. En algún momento llegamos a tener la producción de energía solar más barata del mundo, 2 centavos por kilowatt hora. Eso quiere decir que con energía barata, también México sería un país tremendamente atractivo a la inversión. Y 3, vivimos en un mundo digital, en un mundo del Internet, en el mundo de las aplicaciones. Es increíble cómo está cambiando este mundo a una manera tan rápida. Y en un país de jóvenes, con acceso a Internet y con habilidades, esta es la gran oportunidad para salir de la pobreza extrema y del crecimiento. Entonces, todo eso que está ocurriendo en el mundo, aquí no lo estamos aprovechando. Tienes un gobierno que está viendo las cosas al revés, que está pensando en el México de hace 40 años, que está pensando en el petróleo cuando hoy lo que importa son las energías renovables, que tiene conflicto con el sector productivo nacional y extranjero. Entonces, yo que veo, para resumir, un México que todos los días está perdiendo oportunidades. Uh-huh. ¿Cómo se demuestra esta pérdida de oportunidades también en función del panorama político electoral? ¿Dependerá de a quién elijamos? ¿Dependerá de cómo nos comportemos en este ámbito para que realmente podamos aprovechar estas oportunidades? Acá en el norte lo sabemos bien, somos parte del corredor TEMEC y Port to Plains es nuestra esperanza, y sin embargo pareciera que no logramos capitalizar. ¿Cuál es tu diagnóstico también en relación a la conformación político-electoral que se ha dado ahora después de este proceso electoral y que vendrá en los próximos años? Sí, como no. Bueno, pues muchas cosas hoy en día, afortunada o desafortunadamente, pasan por la política. Ya pasan, yo creo que tenemos todos que darnos cuenta que no es suficiente que estemos nada más enfocados en nuestros temas, nuestras tareas, nuestro trabajo, y con eso estamos cumpliendo. No es verdad. Porque si el entorno del país se nos complica, si las políticas públicas son equivocadas, nos afectan. Decía un autor o un artista francés: yo me meto con la política porque si no me meto con la política se mete conmigo. Entonces sí, los mexicanos tenemos que entender que sí afectan los malos gobiernos y sí ayudan los buenos. Entonces debemos de tratar de presionar para encontrar buenos gobiernos que, acompañando al sector productivo de la economía y a la sociedad, nos alineemos a ese México posible, a ese México que yo digo que es un México de clases medias. Entonces sí tenemos que ponerle más foco. Por ejemplo, ahora yo estuve, justamente la semana pasada, estuve en Torreón, estuve en Coahuila. Ustedes estaban muy preocupados de las elecciones en Durango, y a mi juicio salieron bien. Y si salió bien Durango, pues eso le ayuda a Torreón y le ayuda a Coahuila y le ayuda al norte. Entonces,
Sí, participando activamente, siendo ciudadanos también de tiempo completo y exigiendo y proponiendo, es como también los ciudadanos podemos generar mejor política. Uh-huh. En alguno de tus artículos decías buenas intenciones por buenos resultados. Es necesario cambiar esto. Y ciertamente hay muchas propuestas y de cara a un proceso electoral, pues las propuestas se multiplican y además se promete de todo y se hacen compromisos que difícilmente se pueden cumplir. ¿Cómo pasar de las buenas propuestas o las buenas intenciones a las buenas acciones? Bueno, a ver, yo creo que todos tenemos que también involucrarnos, hacer nuestro mejor esfuerzo para entender mejor las cosas, y al entenderlas mejor, entonces tenemos un criterio que nos permite saber si lo que nos están diciendo es bueno o malo. A ver, yo creo que muchos de nosotros hemos aprendido, ese ha sido mi caso también, por ejemplo, de que la salud, por poner un ejemplo, también depende de nosotros como personas. Si tú vas a un médico y como que no te hace sentido lo que te dice, pues vas con otro y buscas otra opinión. Porque al final del día tenemos experiencias de vida que ya también nos permiten saber si algunas cosas hacen sentido o no. Tenemos referencias, tenemos formas de estudiar, tenemos a quién consultar. Entonces ya tampoco podemos argumentar como ciudadanos que es que todos nos mienten. No, no es así. Tenemos que ver cuáles propuestas hacen sentido en este mundo del que estoy platicando yo. Por ejemplo, no hace sentido una reforma eléctrica de un monopolio de Estado cuando estoy platicando que México tiene los precios de electricidad más baratos derivados del sol. No hace sentido pensar en lo otro, no hace sentido. No hace sentido pensar que nuestro país va a crecer y va a generar empleos si el gobierno se pelea con el sector productivo de la economía. No hace sentido. Todos los mexicanos también, todos tenemos que pensar más, razonar más. Y ante la duda, buscar buenos referentes, buscar personas a las que les creamos, pero no porque la política sea actos de fe. Para esto la religión, para esto están otras cosas. Esto no es de acto de fe. Entonces hay que ponerle sentido común, analizar las propuestas y optar por la mejor propuesta. Uh-huh. Ya no escuchamos, Jera. ¿Tenemos algún problema con la línea? ¿Sí? Perfecto. Seguimos escuchando. Perdón, Enrique, nos perdimos un poquito. ¿Dónde me quedé? La mejor propuesta, decías. Sí. Ahí me quedé. Sí. O sea, que al final del día, como seres humanos, como personas, como ciudadanos, tenemos redes, tenemos experiencias, pero también tenemos que poner un mejor esfuerzo para analizar las propuestas y ver cuáles hacen sentido. Y todos tenemos referentes para esa persona a la cual le tengo confianza, ¿qué opina sobre este o cual tema? ¿Qué es esto? O sea, hay que pensarle más. Lo que a mí no me gusta es la política como fe, como religión, como acto a un seguidor, como acto a un profeta. Eso no funciona. Eso es muy peligrosa. Nosotros cada uno somos ciudadanos, tenemos la capacidad de analizar y de pensar, y tenemos que analizar la mejor propuesta posible que tengamos enfrente de nosotros. Uh-huh. Enrique, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. La semana pasada que estuviste con empresarios ofreciendo esta conferencia, pues una de las preocupaciones, como para la mayoría de los ciudadanos, pues es el mal servicio que está prestando Comisión Federal de Electricidad, constantes apagones, y luego hay quienes han dicho que eso es consecuencia de que no se aprobó la reforma eléctrica, cuando tampoco es que la reforma eléctrica garantizara una mejor operación de la Comisión Federal de Electricidad a corto plazo. Ahora, bueno, después de todo ese asunto, de todo, digamos, el ambiente caldeado en torno a la discusión de aquella reforma, pues ahora se está poniendo sobre la mesa el tema de la reforma electoral, que tú también has calificado como una medida distractora. Ahora, ¿qué va a pasar con CFE? Y si esa reforma electoral, por otro lado, realmente es algo que necesita este país. Déjame por partes. A ver, un ejemplo. Cuando hace 40 años la única manera de producir electricidad era a través de una gran hidroeléctrica, de una gran presa o termoeléctrica, a una cantidad que tenía el dinero suficiente para invertir por el gobierno. Por eso se justifica que el gobierno tenga electricidad. Pero hoy en día, tú y yo podemos generar electricidad en un panel solar en nuestra casa. Nosotros podemos generar electricidad en los techos de las fábricas. Podemos generar electricidad, por ejemplo en Coahuila, en grandes extensiones de tierra, donde el suelo no es bueno para fines agropecuarios, pero sí para producir sol. Entonces, otra vez, hay que aplicar el sentido común. Si ya tenemos hoy la manera de producir electricidad, además a los precios más baratos, mucho más baratos que el petróleo, ¿por qué querríamos que el gobierno distrajera dinero de los mexicanos en electricidad
cuando lo hacemos tan mal en educación, en salud y en seguridad. Entonces, otra vez, no, y este juicio, esta opinión de que, es que por eso son los recortes, no, los recortes son porque justamente la Comisión Federal de Electricidad ni ha invertido lo suficiente, ni tiene la capacidad de generar electricidad. Es increíble, que hay inversiones que no están llegando ya a Petro, quizás tampoco a Coahuila, tampoco están llegando a Tijuana, porque la Comisión Federal de Electricidad no tiene capacidad de proveer electricidad. Y en cambio nosotros sí podríamos estar generando nuestra electricidad. Entonces, falso el argumento de que se están dando los apagones porque no hubo la reforma que proponía el presidente. Claro. Al revés, la reforma del presidente es malísima, malísima. Y hay que analizar y ponerse a ver todos los que han pensado sobre el tema. Es malísima. Y otra vez, ¿por qué? Porque desvía dinero de los mexicanos a áreas más importantes, porque privilegiaría el petróleo, que hoy es además mucho más caro, y porque es muy contaminante. Es malísima por esas tres razones. ¿Y sobre el tema electoral? No es el momento, porque en el fondo, y todos sabemos, lo que quiere este gobierno es desacreditar al INE. Sí. Aquí en la Ciudad de México ya le están quitando su puesto al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y una de las cosas que propone el presidente es cambiar el formato de los consejeros, otra vez que se elija de manera más democrática, la INDE, invitar al árbitro. Entrando el juego que ya estamos jugando hacia el 23 y el 24, ¿qué menos nos conviene es andar cambiando? Creo que no es el momento, siempre hay cosas que hay que hacer mejor, pero no es el momento ahorita en meterte en las reformas del Estado. Enrique de la Madrid, te saludo Arturo González, buenos días. Arturo, buenos días. Al principio de la entrevista mencionabas que México está dejando de aprovechar oportunidades. Por una parte están las cuestiones ideológicas de este gobierno que impiden aprovechar esas oportunidades, pero por otro lado están también las condiciones objetivas respecto de aquellas cosas que México no puede hacer porque enfrenta numerosos problemas: inseguridad, corrupción, desigualdad, etcétera. ¿Cuál de esos problemas que son obstáculo actualmente para aprovechar esas oportunidades es más urgente resolver? El problema más urgente en México para resolver mucho de los demás es un ambiente de desconfianza que ahuyenta la inversión. Porque la inversión es la única manera de generar crecimiento económico y generar empleo. Ese empleo mejora el nivel de vida de la gente, pero ese empleo también seguramente quitaría la tentación de muchos jóvenes a sumarse a las filas del crimen organizado. Entonces la seguridad, entre otras cosas, pasa por una economía que crezca. El Banco Mundial apenas hace 2 días acaba de revisar otra vez a la baja la tasa de crecimiento de la economía de México este año. Y mientras en Estados Unidos se estima que siga creciendo cerca del 3%, a México ya se la pusieron a 1.7. Y otra vez, a mí no me sorprende, a mí me parece muy obvio. ¿Por qué no está creciendo México? Por este ambiente de desconfianza que ha generado el gobierno federal. Entonces, si tú tienes confianza, hay miles de millones de pesos y de dólares esperando entrar a México, por lo que platiqué en un principio. Porque tenemos la posibilidad de atraer inversión china, no china, sino que esté en China, americana, europea, que quiere venir a México a aprovechar el PLC, para aprovechar la mano de obra de México calificada y para crecer, para eso quiere venir. Y quiere venir a México porque también existe todavía la esperanza de que le estaríamos metiendo el tema de las energías renovables. Y quiere venir a México porque en un mundo digital tener la mitad de la población con menos de 29 años es positivo. Entonces, a mí me dices, ¿cuál es el problema hoy en día principal? La falta de confianza que genera el gobierno federal en invertir en el país. Y por eso no van a llegar las inversiones que necesitamos. Pero eso sí, ¿quién la va a pagar? Que no nos quede duda, los mexicanos. Y sobre todo el joven mexicano que quiere crecer, que quiere trabajar, no le están llegando las oportunidades que necesita. Así de clarito. Ahora, el clima de polarización política que vive el país, no es que sea algo nuevo, sin embargo se ha agudizado. ¿Qué tanto impide que se consigan los acuerdos necesarios para construir esa confianza, más allá de lo que haga el gobierno? Porque al final, si este gobierno que va a terminar no lograra garantizar su sucesión, digamos, o su proyecto sucesorio, vendría otro, pero el país seguiría polarizado. A ver, tenemos que crear, no hay duda, tenemos que crear ciertos acuerdos mínimos. Y yo creo que esto parte de la idea primero de ponernos de acuerdo a dónde vamos, a dónde queremos llegar. Yo digo que queremos llegar a un país de clases medias. Deberíamos de proponernos decir en los próximos 10 años, por ejemplo, vamos a eliminar, ya se quitó para sus casos, vamos a
a terminar con la pobreza extrema, quiere decir que vamos a pasar que la gente pobre extrema desaparezca porque pasó o a pobreza o a clase media, clase media. Vamos a acabar con el hambre, Si nos ponemos esas metas, vamos a mejorar el nivel de ingreso de los mexicanos. Si esas fueran las metas que nos pusiéramos, entonces el debate sería alrededor de los cómo. Y ya no está tan fácil poner ideas malas cuando tienes muy clara la meta. Yo siempre pongo un ejemplo. Si te estás en la Ciudad de México y quieres ir a Torreón, pues es hacia el norte. Si estás en la México y empiezas a ir hacia el sur, seguro a Torreón no vas a llegar. Entonces nos ha faltado en México llegar a acuerdos. Y creo que eso es muy importante. Tratemos de ponernos de acuerdo de a dónde queremos llegar. Y a partir de ahí, pues conversemos sobre cuáles son las principales acciones para llegar allá. Nos faltan esos acuerdos. Al principio será un acuerdo total, ser un acuerdo mayoritario, y en la medida en que vamos dando resultados, más gente creer en esta visión. Pero sí es cierto, tenemos que ponernos de acuerdo en ciertos mínimos. Yo digo, pongamos de acuerdo a dónde queremos llegar. Enrique, y finalmente, por cuestión de tiempo, sabemos de tu agenda, hay 22 estados gobernados por Morena. Para 2024 estarán buscando que sean 26 porque faltarán 2, el Estado de México y por supuesto Coahuila, y todo apunta a que van a hacer el esfuerzo de ganarlos, Morena. Con 24 gobiernos estatales mandados, liderados por Morena, ¿qué posibilidades tiene algún proyecto alternativo rumbo al 2024? Bueno, tiene. Y sobre todo porque para entonces seguiremos viendo una economía que no fue capaz de crecer. ¿Y a quién le van a echar la culpa? ¿Todavía al pasado? Vamos a ver, no sé, hoy tenemos ya 120,000 homicidios. ¿Y a quién le van a echar la culpa? ¿Todavía al pasado? Y vas a tener un problema, una crisis enorme en los temas de salud. Entonces, lamentablemente, van a poder tener muchos gobiernos, pero muy malos resultados. Y claro que el reto pues es poner una mucho mejor alternativa por delante. No hay duda de que ese es el reto. Poner una mejor alternativa y saberla comunicar. De que no está fácil, no está fácil. Pero como lo único que está en juego es el futuro de los mexicanos, pues creo que sí vale la pena hacer ese esfuerzo. Muy bien. Enrique, ha sido un gusto poder conversar por primera vez contigo. Ojalá que nos des oportunidad de hacerlo recurrentemente. Nos da mucho gusto, Marcela, Manuel. Gracias, Arturo. Gracias por esta conversación. Gracias, Enrique. El licenciado Enrique de la Madrid estuvo con nosotros y vamos a hacer pausa comercial y regresamos enseguida, 9:26. Contextos. El programa líder en